Apocalipsis capítulo 2, versículos 8 al 11, el mensaje a Esmirna. Dice la escritura, si estamos ahí ya, y escribe el ángel de la iglesia en Esmirna, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto: yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico, y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. No temas en nada lo que vas a padecer. Y aquí el diablo echará a alguno de vosotros en la cárcel para que seáis probados, y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. Bueno, mis hermanos, continuamos. Ya salimos de nuestro libro Apocalipsis. Ahora estamos en esta serie de del mensaje a las 7 iglesias. Hace 8 días estuvimos hablando del mensaje a la iglesia de Éfeso. Como vimos, una iglesia incansable, una iglesia celosa de lo moral, una iglesia celosa de lo doctrinal, pero con una gran carencia. Habían dejado su primer amor. Y el llamado de Cristo fue al arrepentimiento por causa de ello. De lo contrario, Dios quitaría su candelero de su lugar, lo cual dijimos que significaba una de dos cosas: o esa iglesia desaparecería o se convertiría en una falsa congregación. Entonces, ese fue el llamado que estuvimos estudiando al respecto. Ahora, antes de entrar en materia, bueno, recordemos que el mensaje de las cartas está compuesto por la descripción de Cristo, un elogio para la iglesia. La mayoría de iglesias tienen un elogio, una advertencia o una reprensión. En este caso, Esmirna no tiene reprensión, mas sí tiene advertencia, tiene una exhortación, una promesa y un llamado. Ese es el bosquejo que encontramos en cada una de estas, que estamos encontrando y que encontraremos en cada una de estas 7 cartas. Descripción de Cristo, el elogio de la iglesia, la advertencia o en otras ocasiones reprensión, la exhortación, la promesa y el llamado. Ahora, antes de entrar a lo que es la descripción de Cristo, hablemos un poquito de Esmirna. No se sabe exactamente la fecha en la cual se fundó la iglesia. Solo se pueden especular algunos detalles bíblicos al respecto. Por ejemplo, el hecho de que en Hechos 2 se hable del día del Pentecostés, donde el evangelio fue expuesto a muchas personas que escuchaban a los apóstoles, y a esos 120 hablan las maravillas de Dios en sus propias lenguas. Puede ser que de allí haya surgido alguien que haya conocido el evangelio y lo haya llevado a predicar a Esmirna. Otra cosa que se puede decir es, por ejemplo, cuando el apóstol Pablo fue a Éfeso a comienzo de los 50, en su tercer viaje misionero, Hechos 19, puede ser que él o uno de sus colaboradores haya ido a la iglesia allí. El hecho es que se sabe que por parte de Policarpo, quien llegó a ser pastor de la iglesia de Esmirna en el siglo II, dice en una de sus cartas que el evangelio de Cristo no había llegado a Esmirna cuando Pablo en el 62 escribió la carta a los filipenses. Es decir, que el evangelio de Esmirna llegó después del año 60. Lo que sí sabemos con respecto a la parte histórica es que esta iglesia y el conjunto de iglesias pequeñas que se reunían estaban padeciendo persecución durante el reinado del emperador Domiciano, quien era el que perseguía no solamente sistemática, sino fervorosa y aterradoramente a los cristianos en aquel entonces. Entonces, si bien todas las iglesias fueron perseguidas, nos encontramos en este momento ante una iglesia feroz
y atrozmente perseguida, que es la iglesia de Esmirna. Incluso puede ser coincidencial, pero yo creo que no, que precisamente Esmirna significa, viene de una raíz griega que es mirra, para significar amargura. Entonces, eso pasaba con esta iglesia. Ahora, hablemos respecto, antes de entrar a la descripción de Cristo, recordar el receptor inicial, ¿no? Recuerde que esto es un mensaje de Cristo a las iglesias. Y cada carta dice, escribe al ángel que está en la iglesia. Ya hablamos que cuando tomamos esa simbología de Cristo, que tiene en su diestra las 7 estrellas, que a su vez significan los 7 ángeles que están en las iglesias, ya sabemos obviamente que eso es un lenguaje simbólico que representa lo que es el ministerio pastoral, el cual es el mensajero de la palabra de Dios en cada una de las iglesias. Así que aquí no es que es un ángel. Bueno, creemos en la pluralidad pastoral, y ¿por qué no dice ángeles? ¿Por qué dice ángel? Ya sabemos que simplemente es un lenguaje simbólico, que el hecho de que diga escribe al ángel, ¿a qué hace referencia? Escribe al mensajero o al que lleva el ministerio de la predicación en la iglesia. Eso es lo que está queriendo decir. Escribe al mensajero o al ministerio que lleva la predicación de la palabra del Señor ahí. Obviamente, como mencioné ahorita, Policarpo fue uno de los pastores de esta congregación. Y Policarpo, históricamente, en la historia o en la enseñanza de los padres de la iglesia, fue muy conocido por primero ser casi discípulo del apóstol Juan, y segundo por ser pastor de Esmirna, y porque fue uno de los que fue sentenciado a muerte y martirizado el 23 de febrero del año 155. ¿Por qué? Por ser fiel al Señor y por rehusarse a postrarse ante el emperador para adorarlo, y por no quererlo llamar Señor. Se dice que Policarpo, que cuando el procónsul le ordenó negar el nombre de Jesús y confesar que César era el Señor, Policarpo, con 86 años de edad, dijo: yo he servido al Señor por casi 86 años y Él nunca nada malo me ha hecho. ¿Cómo voy a blasfemar contra mi rey que me salvó? Y prefirió ser martirizado. La razón entonces por la que he querido compartir esas breves palabras o líneas de Policarpo es precisamente porque Cristo no reprende a la iglesia de Esmirna, sino que la elogia por causa de su fidelidad a pesar de las circunstancias que la rodean. Y no es obviamente de sorprenderse, porque de una u otra forma obviamente las iglesias locales la mayoría de veces son el reflejo de lo que son sus líderes. Y digo la mayoría de veces porque Pablo era un apóstol intachable y Corinto era una iglesia desastrosa. Entonces, no siempre, pero la mayoría de veces las iglesias locales son el reflejo de la predicación de sus líderes. Ahora sí, siguiendo la secuencia del bosquejo que nos encontramos en cada una de las cartas, hablemos de la descripción de Cristo. ¿Cómo se describe Cristo ahí? ¿Cómo? El primero y postrero, o último, que es lo mismo, ¿no? El primero, postrero. Ya hemos dicho que todo el lenguaje apocalíptico, ¿dónde se encuentra? En el Antiguo Testamento. No hay que ir a ningún libro de simbología apocalíptica actual, no hay que ir a buscar algún maestro de Apocalipsis para mirar a ver qué es lo que significa Apocalipsis. Todo lo que queramos saber de Apocalipsis está ¿en dónde? En las Santas Escrituras. Y note que aquí quien se describe es ¿quién? El Señor, el primero y el postrero. Pero este lenguaje lo encontramos por allá en Isaías 44:6 o Isaías 48:12, donde dice lo siguiente. Isaías 44:6 dice: así dice Jehová, Rey de Israel, y su Redentor, Jehová de los ejércitos: yo soy el primero, yo soy el postrero, y fuera de mí no hay Dios. Isaías 48:12 dice: oye, Jacob, y tú, Israel, a quien llamé, yo mismo, yo el primero, yo también el postrero. Tenemos entonces que en el Antiguo Testamento Jehová, el Padre, el Dios y Padre, dice que Él es el primero y el postrero. Y aquí Cristo dice que Él es el primero y el postrero. Al fin, ¿quién de los dos es el primero y el postrero? ¿El Padre o el Hijo?
El Padre y el Hijo. ¿Verdad? Aquí no es cuestión de quién, cuál de los dos. Es que los dos, en cuanto a persona, ¿qué? Son distintos, pero en esencia divina son uno. Así que el Padre, el Hijo y el Espíritu son ¿qué? Son el primero y el postrero. Ahora, la diferencia aquí es que hay una descripción más. ¿Cuál es? El que estuvo ¿qué? Muerto y vivió. Y aquí obviamente es algo paradójico entre lo que él está relatando, entre el primer título, la primera descripción y la segunda. Porque primero dice el primero y el postrero, haciendo referencia a la eternidad, pero luego dice el que estuvo muerto y vivió. Bueno, ya sabemos, por lo que ya hemos estudiado Apocalipsis, que aquí es una referencia de Cristo hacia su, no solamente encarnación, sino hacia su sacrificio en la cruz del Calvario. Cristo murió sin duda alguna, pero ¿qué? Vivió, ¿verdad? Porque resucitó. Y obviamente esto sin duda alguna, hermanos, son palabras, tuvieron que haber sido palabras de consuelo para esos hermanos que eran perseguidos y atribulados, y que no solamente eran perseguidos y atribulados, sino muertos por causa del Señor. El hecho de que aquí Cristo mismo le está diciendo, recuerden que yo soy el primero y el último, pero también el que murió y vivió. ¿Y por qué eso iba a ser de consuelo para ellos? Porque ellos sabían que lo que había pasado con Cristo iba a pasar con ellos. Cristo murió, ellos murieron en Cristo, pero Cristo resucitó, y ellos ¿qué? Resucitarán también juntamente con Cristo. Entonces, el que Él diga, el que estuvo muerto y vivió, es un recordatorio para aquellos hermanos que habían tenido que presenciar la muerte de muchos de sus hermanos. Tal vez ellos estarían atribulados, tal vez ahí en medio de los lectores o oyentes de esa carta estarían padres que perdieron a sus hijos, esposos que perdieron a sus esposas, esposas que perdieron a sus esposos, y tal vez obviamente con mucha gran tristeza, pero estas palabras de que el que estuvo muerto vivió sería un recordatorio de que aunque ellos habían perdido a sus familiares creyentes, a sus amigos creyentes, a sus muy hermanos creyentes, algún día los volverían a ver. ¿Por qué? Porque aquel que murió y resucitó, por causa de él, ellos, aunque murieron, también serán resucitados. Ahora viene el elogio a Esmirna. Note lo que dice, versículos 9 y 10. Dice, yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico. Y la blasfemia, los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que sinagoga de Satanás. Al final del versículo 10 dice, sé fiel hasta la muerte. Ahora, note algo muy particular que pasó con la carta de Éfeso, que también dice, yo conozco. Cristo dice, yo conozco. Una vez más, vemos que Cristo está al pendiente de su iglesia. Recordemos esa expresión de que Cristo está o se mueve en medio de los 7 candeleros. Es decir, ¿qué significa eso? Que Cristo vive, anda, se mueve en medio de su iglesia. Es decir, nosotros, o el culto de creyentes, la reunión dominical de creyentes, cada culto, reunión de creyentes que se reúnen a adorar al Señor, no es una reunión en vano. Cristo está en medio de nosotros, mis hermanos. ¿Ve? Entonces, ahora, ¿qué dice? Yo conozco, una vez más, Cristo tiene sus oídos, sus ojos, su corazón puesto a su iglesia. Ahora, ¿qué elogia, aparte de eso, Cristo de esta iglesia? Cuando le dice, yo conozco tus obras, yo conozco, ¿qué más? Tu tribulación, tu pobreza, pero tú eres rico. E incluso la blasfemia. Ahora, sin duda, lo que Cristo conoce y va a elogiar aquí de esos hermanos es su fidelidad, su permanencia. Esa iglesia era una iglesia fiel a pesar de. Y es interesante cuando comparamos lo que es ahorita la mirra con la iglesia en Esmirna. De manera poética, así como la planta se machuca y sale la resina aromática de la misma forma, aunque esta iglesia era machacada por la tribulación, por sus presiones, por sus encarcelamientos, aún así
esa machacada, hablando un lenguaje coloquial, no era para que ella se aplastara y desapareciera, sino que en medio de lo machacada que hacía salía el perfume de su fidelidad a Dios, lo que era obviamente un olor fragante para él. Incluso la fidelidad de ellos puede ser ilustrada, como lo mencionamos en el mismo martirio de uno de sus pastores, el pastor Policarpo. Ahora, Jesucristo elogia su fidelidad, porque ellos eran fieles a pesar de lo que vemos ahí. Eran fieles a pesar de la tribulación. Yo conozco tu tribulación. Y aquí obviamente recordemos lo que mencionaba ahorita, que ellos estaban viviendo el sufrimiento y la persecución por parte de Domiciano. Y Domiciano no era simplemente un hostigador de la iglesia. Domiciano fue un asesino de la iglesia. Fue un perseguidor. Disfrutaba asesinando creyentes. ¿Por qué? Por su egocentrismo. Los cristianos incluso se rehusaron a participar en religiones paganas, las cuales eran politeístas, estas religiones obviamente que provenían de la cultura de Roma. De hecho, el rechazo total de los cristianos a los dioses paganos, unido a la adoración de un Dios invisible, hizo que a los creyentes se les considerara por primera vez en aquella ocasión como ateos. Ahora, es decir, desde la perspectiva romana, los creyentes, por no ser adoradores de los dioses romanos y del emperador, en este caso Domiciano, se consideran ateos. Es decir, no creían en los dioses romanos. Hoy en día, ateo es uno que no cree en nuestro Dios, ¿verdad? Pero para aquel entonces, los creyentes fueron considerados como ateos por no ser adoradores de los dioses romanos, dioses falsos, ¿no? De esta manera obviamente eran objetivo de blasfemias y mentiras, persecuciones. Así que estos creyentes de Esmirna eran fieles a pesar de su tribulación. También nos encontramos que eran fieles a pesar de su pobreza. Ahí dice, yo conozco tu pobreza. Y permítame decirle que ellos eran literalmente pobres. Era una iglesia de escasos recursos. Cuando hablamos de la marca La Bestia, que no podían ni comprar ni vender, recuerden, decíamos que para los tiempos de tanto Nerón como Domiciano, la marca se enfocaba en que todo pagano o todo que no era creyente vivía diciendo ante una estatua o donde llegaran diciendo César es el Señor. Ahora, resultaba, esto recordando un poco, que los creyentes que tenían negocios, por ellos ser creyentes y no confesar a César como el Señor, sino a Cristo, ¿qué hacían los paganos? No compraban ahí. Por lo tanto, esa mercancía o lo que fuera tenía que ser consumida por ellos. Y si eran cosas materiales, pues simplemente se perdía, no entraba economía. Pero resultaba que cuando los creyentes iban a comprar algo, ellos tenían que confesar que César era el Señor, o de lo contrario, no les iban a vender. Así que, ¿qué empezó a pasar con la iglesia? En este caso de Esmirna, su economía empezó a bajar. Muchos fueron desterrados, muchos fueron sacados de sus tierras, muchos no podían cultivar, entonces era una iglesia pobre. Pero es muy especial el resalte que por inspiración divina Juan coloca ahí. Tú eres pobre, pero ¿tú eres qué? Rico. Tú eres una iglesia rica en el Señor. Amén. ¿Eran pobres? Claro, sí. Yo conozco tu pobreza, está diciendo el Señor, pero tú eres rico. A pesar de la economía, a pesar de la dura economía, a pesar de su literal pobreza material, ellos eran espiritualmente ricos en el Señor. Ellos podían decir juntamente con Pablo que habían sido bendecidos con toda bendición espiritual en lugares celestiales. Estos creyentes no se reunían en un lugar como el de nosotros, mucho menos en edificios. Tal vez en casas al escondido, tal vez por ahí en los bosques a donde nadie los viera, tal vez en cuevas por ahí escondidas, pero por causa de Cristo
ellos lo hacían y lo hacían con todo gozo, mis amados hermanos. Qué bueno recordar, por ejemplo, esa partecita de ese himno de Lutero en medio de sus crisis, Castillo Fuerte. Nos pueden despojar de bienes, nombre, hogar y hasta el cuerpo destruir, pero siempre ha de existir de Dios el reino eterno. Y esto conocían muy bien a profundidad los creyentes de Esmirna. ¿Eran pobres? Claro. ¿Necesitados? Sin duda alguna. ¿Pero eran qué? Ricos. Y esto es conectado con lo que viene. Ellos eran fieles a pesar de las blasfemias. Dice, y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son. Ahora, dos cosas. Blasfemia, ¿por qué? Los judíos tenían una percepción. Y era que si tú creías en Dios, tú tenías que ser próspero. Si tú no eras próspero y decías creer en Dios, entonces tú estabas bajo maldición o había un pecado. No muy ajeno a hoy en día ciertas iglesias que si usted no tiene plata es porque Dios lo ha maldecido, porque está en pecado. Y esto pasaba con esos creyentes. Entonces los judíos, los blasfemaban, decían, una iglesia perseguida y de repente sos pobre. Tú no estás con Dios. Dios no está con ustedes. Ustedes son del diablo. Ustedes están bajo maldición. Ahora dice, y los que se dicen ser judíos y no lo son. Hay dos razones por las cuales Juan está diciendo los que se dicen ser judíos y no lo son. Yo estoy más a favor de la segunda que le voy a mencionar. La primera puede ser que es que estos judíos no eran judíos de origen, sino que tal vez eran gentiles que fueron judaizados. Entonces puede ser que por esa causa digan judíos y no lo son. O está la segunda, que es la que yo creo, que está usando un lenguaje espiritual. ¿Se acuerda cuando Pablo dice que no es judío el que lo es externamente, sino internamente? Y no es circunciso el que lo es de la carne, sino del corazón. Por lo tanto, recordemos que hemos hablado que la iglesia es ese Israel espiritual de Dios. Nosotros somos espiritualmente descendencia, hijos de Abraham. Por lo tanto, participantes de todas las promesas. En ese sentido, yo creo que por eso Juan o el Señor dice, y la blasfemia de los que dicen ser judíos y no lo son. Usted puede tomar la primera si quiere, o la segunda. Ahí tiene libertad. Yo tomo la segunda, de que él se refiere a que estos no eran judíos espirituales, a diferencia de lo que es un creyente. Y obviamente dejando en claro que no estamos hablando de judaísmo o judaización, ¿no? Sino del sentido espiritual. Ahora, al contrario de eso que dice, que son ¿qué? Sinagoga de Satanás. Ahora, eso es algo muy fuerte, porque cuando habla de sinagoga, obviamente era particularmente de los lugares donde se reunían los judíos. Ahora, sinagoga de Satanás, pero ¿a qué se reunían los judíos? ¿A adorar a Dios o a Satanás? A Dios. ¿De quién hablaban? ¿De Dios o de Satanás? De Dios. Pero aún así, el hecho de que esas sinagogas odiaran al cristianismo y al Cristo que predicaban los creyentes, de tal manera que incluso por eso los perseguían, aun cuando ellos supuestamente adoraban a Dios, ellos se unían con los romanos para perseguir a los cristianos. Se unían a los romanos para decir dónde podían encontrar cristianos para perseguir. Así que aunque ellos se reunían supuestamente para hablar el nombre de Dios, en realidad ¿qué eran? Sinagoga de Satanás. Eran un centro de reunión diabólico. Por eso, simplemente hablar de Dios no es suficiente. Simplemente llamarse iglesia cristiana tal no es suficiente si el mensaje no es cristocéntrico, si el mensaje no está enfocado a la exaltación de Dios a través de Cristo y su plena palabra. Por mucho que salten, que aplaudan, que se rían, pueden incluso ser una ¿qué? Sinagoga de Satanás. Eso dice Cristo de esos judíos que se unían al imperio para perseguir a los creyentes. Ahora, no hay una reprensión, pero sí hay una advertencia. Y note esto, dice versículo 10, no temas en nada lo que vas a padecer. He aquí el diablo echará a alguno de vosotros en la cárcel para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días. Y uno dice, caramba, ya eran perseguidos, eran pobres.
ya los estaban atosigando y el Señor les está diciendo, viene una prueba más. Y uno pudiese decir, que Dios, denle una calma, un respiro. Más bien dile, Señor, diles algo así como, ya han padecido, pero ahora los voy a enriquecer, los voy a levantar y se van a volver intocables. Pero no, en medio de su terrible tribulación, el Señor, que le está diciendo, van a padecer, van a ser echados en la cárcel. Ahora, recordemos que el diablo, por causa de la cruz de Cristo, su poder fue restringido. Él no tiene poder ante la iglesia. Él no puede meterse directamente con la iglesia. Sin embargo, como hemos dicho, sí puede que influenciar a las sociedades, a las instituciones, a las personas, para que por medio de ellos él pueda intentar o pretender hacer daño a la iglesia. Por eso cuando él dice, aquí el diablo echará a algunos de nosotros de la cárcel, no se imagine que el diablo coge así espiritualmente a los creyentes y los tira literalmente a la cárcel. No, lo que quiere decir, siendo un lenguaje simbólico, es que usará sus medios, ¿para qué? Para encarcelar a creyentes. Ahora, dice, ¿tendrán tribulación por cuántos días? 10. Por 10 días. ¿10 días literales? No. ¿Qué significa 10? 10 pleno. Es decir, que la tribulación será completa. Pero el hecho de que diga 10 y diga días, ¿qué significa? Que la tribulación será completa, pero será leve. No va a durar. Será plena, pero leve. Por eso el número, aunque significa completo, por decir días, hace referencia a que será por corto tiempo. Es decir, ellos serían atribulados, ellos serían perseguidos, ellos serían encarcelados, pero por un corto tiempo. Sin embargo, el asunto es que detrás de eso está ¿quién? El Señor. Amén. Recuerde que Satanás no puede hacer nada sin el permiso o la autorización divina. Y recuerde esto, que Dios no nos dejará ser tentados más de lo que podamos resistir. Uno pudiese decir, ver el panorama de Esmirna y decir, no van a aguantar, no van a soportar, como nos pasa a veces a nosotros ante ciertas tribulaciones. Pastor, ya no aguanto, no soporto. Hermano, si Dios supiera que esa tribulación no la vamos a soportar, no te la da. Porque Dios no te dejará ser tentado, no te dejará ser probado más de lo que pueda resistir. Y pone una carga que no pueda... Exactamente. Entonces, el hecho de que viene esto para los creyentes de Esmirna, uno diría, pero no van a soportar. Dios sabía que sí. Ahora, uno diría, qué malvado Dios. Están sufriendo y les pone más sufrimiento. Sin embargo, amados hermanos, en medio de esto, estos creyentes estaban ¿qué? Avanzando y creciendo. Y por eso esta advertencia viene con la exhortación. No temas, sé fiel hasta la muerte. Una exhortación doble. No temas, obviamente, de hecho, es el mandamiento más común en la Biblia. Cristo tiene el control, no el emperador Domiciano. Ellos humanamente, si a mí me están persiguiendo, si yo les digo, si a nosotros nos dicen, hey hermanos, somos creyentes y ha salido un enunciado, vienen a encarcelarnos a todos. ¿Usted qué dice? ¿Y qué? ¿Nos van a encarcelar? ¿Y los niños? Se los va a llevar bienestar familiar. Créame que aquí ninguno va a decir, oh, qué bendición, vamos a ser encarcelados y nuestros hijos nos va a llevar bienestar familiar por causa de Cristo, amén. O sea, uno el corazón empieza ¿qué? A palpitarle a lo que da. Así que el Señor dice que los valientes somos los que arrebatamos. Amén. Entonces, note que es muy bien recibida la exhortación, no temas, porque el temor va a llegar, porque ellos se van a sentir acongojados por lo que está pasando. De repente ya están sufriendo. El Señor les dice, mira, van a padecer más. Otro poco de tiempo, es corto, pero van a padecer. Ahora, obviamente, ¿por qué no temer? Primero porque es el propósito de Dios. Y dentro del propósito de Dios, no es simplemente quedarse a observar el sufrimiento de Dios como por allá diciendo, oh, qué bueno cómo sufren mis hijos. Recuerden lo que dice la Escritura, que la prueba de nuestra fe produce paciencia.
E incluso Pedro le dice a sus oyentes, ante eso mismo de las tribulaciones, dice, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. De hecho, hermano, Esmirna, la iglesia o las iglesias de Esmirna demostraron el poder y la pureza de una iglesia perseguida. El punto es que los hipócritas no permanecen a enfrentar el dolor y la persecución. De modo que mientras el diablo trata de frenar el avance del reino, Cristo usa la misma tribulación para fortalecer la fe de su pueblo. Amén. Hay algo que es muy lamentable, pero es lo que históricamente ha pasado. Cuando la iglesia ha padecido, es donde más fuerte espiritualmente se ha vuelto. Pero cuando la iglesia ha entrado en calma, porque los gobiernos no la tocan, es donde la iglesia ha bajado espiritualmente. ¿Debiese ser así? No, no debiese ser así. Y por eso en ocasiones Dios tiene que usar de estos momentos difíciles, de crisis para la iglesia. ¿Para qué? Para poderla levantar, para poderla despertar. Luego, no teman, primero porque es una prueba que viene de parte de Dios. Es decir, si Dios la ha permitido es porque Él sabe que la pueden pasar. Lo segundo es que su tiempo es de 10 días. ¿Qué dijimos? Que va a ser una prueba completa, pero transitoria. Es decir, su sufrimiento no será largo. La prueba será la que Dios ha establecido, pero será que corta, no será duradera. Y luego viene la siguiente exhortación. Primero, no temas, las razones. Segundo, sé fiel hasta la muerte. La palabra fe y fiel es la misma en el griego, así que podemos entender que el mandamiento de ser fieles hasta la muerte implica que ellos deben seguir creyendo y confiando en el Señor Jesucristo independientemente de lo que suceda. Note que esto no es un asunto aquí de van a padecer, pero tranquilos que después todo va a quedar en victoria y ustedes van a crecer de una manera impresionante. El Señor les dice, no teman, pero también les dice, sean fieles, ¿qué? Hasta la muerte. Por parte de los paganos, la fidelidad a Roma era una característica bien conocida de la ciudad de Esmirna. Ahora, Cristo invita a sus seguidores a ser fieles a Él, como dijimos al principio, así como el aroma de la mirra cuando es aplastada o machucada sube, asimismo que el aroma de esta iglesia subiera delante del Señor. ¿Su aroma a qué? ¿A amargura? No, a fidelidad. Porque cuando Esmirna, la iglesia, era machacada por la persecución, lo que salía a relucir no eran quejas o amarguras contra Dios, sino que fidelidad hacia su Señor. Morían, pero morían por la causa del Señor y adorando al Señor. Y por esto viene la promesa. ¿Cuál es la promesa? Y yo te daré la corona de la vida. Amén. Luego, al versículo 11, el que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. Y es interesante, primero, así como la exhortación fue doble, no temas, sé fiel, la promesa también. Y es esta, te daré la corona de vida. Y es interesante porque, note el pensamiento o el lenguaje que se usa. ¿Quiénes reciben corona? O hablando del contexto, ¿no? ¿Quiénes recibían corona? ¿Quiénes? Los reyes, eso. ¿Quiénes? Los que competían. Entonces, los que hacían una carrera y llegaban de primero, ellos eran ¿qué? Coronados. Hoy en día es medalla de oro, de plata, de bronce. En aquel entonces era una corona que solamente se ganaba el que llegaba de primero. Ahora, note el lenguaje. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona. ¿Qué es lo que les está diciendo? La vida cristiana es una carrera. Corran. No importa si mueren por causa de su carrera. Al final, yo los voy a coronar. Eso me recuerda cuando Pablo dice en 2 Timoteo, he peleado la buena batalla, he terminado la carrera, he guardado la fe, por lo demás me está reservada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo, y no solo a mí, sino también a todos aquellos que aman su venida. Hermanos, en la carrera, en los atletismos, hablando de aquel entonces, hoy en día son 3 los que reciben premio, en aquel entonces era 1 solo, pero lo hermoso de la fe cristiana
es que no es un super cristiano el que va a recibir la corona de vida. Son todos los cristianos. Pero, ¿los que orarán cuánto? ¿Los que van a orar de cuántas horas para arriba? ¿Los que ayunan cuántos días a la semana? ¿Los que se saben cuántos versículos de memoria son los que van a recibir la corona de vida? No. Todos. Todos los que al final perseveren en Cristo, mis hermanos, recibirán la corona de vida. Y esa es la promesa para ellos. Por eso viene detrás de la exhortación: sé fiel. ¿Hasta cuándo? Hasta la muerte. Hasta tu último respirar. Mantente firme en el Señor. No importa cómo. El hecho es que si te mantienes firme, ¿qué va a pasar? Recibirás la corona de la vida. Luego la otra promesa es: no sufrirá daño de la segunda muerte. ¿Qué es la segunda muerte? Recuerden que hay dos nacimientos que recibe el creyente. Los creyentes nacen 2 veces, mueren una sola vez. Los no creyentes nacen una sola vez, mueren 2 veces. ¿Ven? ¿Qué es las 2 veces? Nacimiento físico, ¿cierto? Por parte de nuestra madre. Y el segundo nacimiento, que es por parte del Espíritu Santo. Es Él el quien decide quién nace de nuevo, ¿verdad? Y esos creyentes mueren una sola vez, que es cuando mueren físicamente. Ahora, hemos dicho que cuando Cristo venga y los vivos, los que estén vivos sean transformados, de alguna otra manera ellos experimentan una muerte. ¿Por qué? Porque su cuerpo físico es deshecho para poder recibir un cuerpo incorruptible e inmortal, es decir, glorioso. Así que al final todos van a ser partícipes de una muerte, sea una muerte literal, como las hemos visto cuando parten nuestros seres amados, especialmente creyentes, o sea que hay una transformación. El asunto es que todas esas personas mueren y en el día del juicio ellos serán enviados a una eternidad sin el Señor. ¿Por qué se le llama la segunda muerte? Porque ellos eternamente estarán sin vida de Dios. Estarán solamente sometidos a la ira del Señor por los siglos de los siglos. Ahora, note algo, que entonces no sufrir la segunda muerte es que recibir ¿qué cosa? La vida eterna. ¿Y la corona de la vida qué es? La vida eterna. Entonces, la corona de vida y no sufrir la muerte, la segunda muerte, ¿son qué? La misma cosa. En otras palabras, ¿qué es lo que van a recibir aquellos que son fieles al Señor hasta el fin de sus días, sino una vida eterna con el Señor, mis hermanos? Y aquí viene entonces el llamado. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Aunque el mensaje, hermano, fue dirigido, obviamente, sus destinatarios originales son la iglesia de Esmirna. Bueno, como hemos visto, Apocalipsis es un mensaje que trasciende las generaciones, así que sería necio no prestar oído a lo que ha sido inspirado por el Espíritu de Cristo. Por tanto, mis amados hermanos de la Iglesia Bautista Sublime Gracia, si usted es creyente, si usted tiene oídos espirituales, escuche lo que el Señor está diciendo. Ahora, nosotros no estamos perseguidos como Esmirna, ya lo dijimos. Usted no tiene que venir aquí mirando que no esté la policía para poder entrar. Usted aquí no tiene que llegar y decir, no sé, una clave para que yo le abra y entre rápido porque de pronto nos ven. Aquí no tenemos que cantar sin hacer voz. Sin emitir sonidos, porque si nos escuchan nos echan a la policía y nos llevan a la cárcel. No, pero aún así usted tiene que ser fiel hasta la muerte, porque si bien el gobierno no nos está persiguiendo, mis amados hermanos, de tal manera que eso implique nuestra fidelidad y que si nos dicen, hey, si tú no niegas a Cristo te vas para la cárcel, no nos está pasando eso. A veces creo, como lo he dicho ya, a veces creo que el Evangelio en Latinoamérica necesita una persecución. El Evangelio en Latinoamérica, como dije al principio, la iglesia cuando estaba en sus momentos más difíciles es cuando ha florecido espiritualmente. No debe ser así, pero el Evangelio en Latinoamérica está muy acomodado, muy adormecido por lo tanto.
pero obviamente el Señor obrará como Él sepa que debe obrar. Ahora, el asunto es que si bien nosotros no somos perseguidos de esa manera, la presión del mundo con sus placeres, las tentaciones, las oportunidades a pecar diarias de una u otra manera están ahí siempre presentes. Y ante ello, mis amados hermanos, somos llamados a también ser fieles. Ante la presión del mundo, ante sus ideologías tan aterradoras de ver lo malo como bueno y de ver lo bueno como malo, nosotros también somos llamados a mantenernos ¿qué? Fieles en Cristo nuestro Señor. No sabemos cuánto tiempo, ya hemos hablado de que hay países en los cuales un pastor no puede hablar, por ejemplo, contra la ideología de género. No puede hablar en contra del matrimonio homosexual porque o lo multan o lo mandan para la cárcel. En países como Holanda, como Canadá, las iglesias cristianas están siendo supervisadas para ver qué es lo que están predicando. ¿Qué vamos a hacer ante ello? No sabemos, como hemos dicho, qué nos espera, por ejemplo, con este gobierno. Por ahora, tal vez, todo está bien, color de rosa. Hay que vivir en santidad. El asunto es que sea lo que sea, somos llamados a ¿qué? A ser fieles al Señor, a ser fieles a nuestro Cristo. El mundo nos dice que llamemos Señor a nuestros placeres, el mundo nos dice que llamemos Señor a las tentaciones, que nos rindamos ante ellas, pero la Escritura nos manda a ser ¿qué? Fieles es a Cristo nuestro Señor. Ahora, hay iglesias, hay lugares, Corea del Norte, África, la India, el Medio Oriente, que son perseguidas, que no pueden reunirse con libertad, que fácilmente pueden entrar personas, grupos subversivos a matarlos y no va a pasar nada. Eso viene pasando desde hace décadas. ¿Salen las noticias? No salen, hermano. No salen las noticias. Solamente por noticieros, cristianos, misioneros, es que se da cuenta uno de lo que está pasando en estos lugares. ¿Sabe cuántas noticias usted ha visto de cristianos que en la India hacen un lugar, una zanja, prenden fuego y a los cristianos los echan ahí y mientras ellos intentan salir los golpean con palos, les dan patadas? ¿Saben cuántas noticias han salido de eso por Caracol o por RCN? Ninguna. Y eso es algo constante, hermano. Constante que pasa. Ya hemos dicho que en la China los creyentes están siendo restringidos a poder predicar incluso por la internet. Así que, amados hermanos, nosotros somos llamados ¿a qué? A ser fieles al Señor a pesar de. Nosotros no somos pobres. Ustedes dan sus ofrendas. Somos bendecidos. Tenemos para bendecir a otros. No abundantemente, pero podemos ayudar con mercados. Tenemos vestido. O podemos elegir qué ropa tener. Podemos elegir qué vamos a comer. No somos pobres como los creyentes de Esmirna. Pero aún en medio de la suficiencia o abundancia, somos llamados a ser fieles al Señor, mis amados hermanos. Fieles. El hecho de que no tengamos la vida que tenían los hermanos de Esmirna, no significa que podemos echarnos, como se dice coloquialmente, a las petacas. Que bajemos nuestra vida espiritual. Somos llamados, hermanos, a proclamar el Evangelio. Bueno, blasfemados sí somos. Para algunas iglesias somos una secta, porque no creemos en esto, porque no creemos en aquello, que bíblicamente no somos llamados a creer. Pero aún así, a pesar de ello, mantenemos nuestra fidelidad a Cristo, a nuestro Dios, a su Santo Espíritu. Mis amados hermanos de la Iglesia Bautista, su gracia, somos llamados a perseverar en Cristo, a confesar siempre a Cristo nuestro Señor. La iglesia de Esmirna fue leal a su llamamiento de ser una lumbrera. Por lo tanto, nosotros, hermanos, como iglesia local, no temamos, no nos avergoncemos en anunciar siempre el nombre de nuestro Señor Jesucristo y ser fieles hasta la muerte. Sea por una muerte natural o por persecución o por lo que sea, mantengámonos firmes, fieles al Señor. Y aquí a los amigos no creyentes, ruego de todo corazón que usted pueda ser tocado por el Señor y venir a Cristo. Que usted pueda esconderse en Él y huir de esa muerte segunda, la cual lo va a llevar o lo va a conectar con una eternidad sin Cristo, una condenación, un sufrimiento eterno.
Qué bueno que usted al final de sus días pueda recibir la corona de vida, la cual solamente se puede obtener por medio de Cristo el Señor, por nada más. Pueda ser muy buen hijo, muy buen esposo, muy buena hija, muy buena esposa, muy buen ciudadano, pero si Cristo no es quien te da la corona de vida, nadie te la dará. Por eso mi llamado es que vengas a Cristo el Señor, que corras a Él y que Él sea también aquel que murió por tu vida y tu pecado. Y a mis hermanos nuevamente reitero, no importa la presión, no importa lo que el mundo nos ofrezca o las persecuciones que se vengan, sean fieles hasta la muerte. Que al final, mis hermanos, la corona de vida les está esperando. Sea el Señor ayudándonos a permanecer fieles y a poder disfrutar de esas bendiciones materiales del Señor, pero sin perder el objetivo de las bendiciones espirituales que recibimos en Cristo. Oremos a nuestro Señor, hermanos.